Bueno, sean bienvenidos a un video más de este curso de propedéutica. Yo soy Roberto Islas y en este video vamos a ver todo lo referente al aparato genitourinario. Pero nos vamos a enfocar al riñón. Y bueno, quiero comenzar con esta plática, con esta pintura de Jan Steen de por allá de 1600 y cacho, donde vemos al médico tomando el pulso radial de su paciente. Al lado del médico está una persona que trae algo así en sus manos como un matraz que contiene orina. Y bueno, examinar la orina ha sido algo muy importante desde tiempos muy remotos. Examinar la orina nos habla mucho de la salud de nuestros pacientes. También el fin de este video es mostrar un gran problema de salud pública en nuestro país, en México. La insuficiencia renal crónica es una patología cada vez más relevante en nuestros pacientes. En las sociedades industrializadas, la causa más frecuente es, en primer lugar, la diabetes mellitus y en segundo lugar, la hipertensión arterial. Aunque bueno, otras causas importantes son la glomerulonefritis, el riñón quístico o las infecciones urinarias de repetición. Y antes de entrar de lleno al tema de lo genitourinario, tenemos que ver estas raíces y lo relativo. Por ejemplo, andro significa hombre, cisto es relativo a la vejiga urinaria, un lito es un cálculo, una piedra, nefro es relativo al riñón, orquio al testículo, pielo a la pelvis renal, vaso al conducto deferente. Por otro lado, colpo es relativo a la vagina, amnios al líquido amniótico, gine a la mujer, ístero y metro es relativo al útero, oforo es relativo al ovario y salpingo es relativo a las trompas de falopio. Síntomas muy comunes en el aparato genitourinario son los siguientes: disuria, que es el dolor al orinar, poliuria y nicturia, que es la micción excesiva durante la noche, poliaquiuria, que es la frecuencia exagerada de las micciones en poco volumen. El tenesmo vesical es el deseo imperioso de orinar sin poder conseguirlo. La oliguria es cuando se orina de 200 a 400 mililitros al día, es decir, es poca orina. Y anuria es menor a 200 mililitros al día. En el cuadro rosa que vemos a un costado, tenemos las causas más comunes de poliuria, por ejemplo, que pueden ser causas renales o extrarrenales. De igual manera, las causas de oliguria, que se dividen en prerrenal, renal o posrenal. Y finalmente las causas de anuria, que también pueden ser renales o posrenales. Y hablando del tema de lo relacionado al riñón, esta imagen va a ser la más importante de la presentación. ¿Por qué? Porque estamos viendo un edema. Este signo es característico del edema y se llama signo del Godet o signo de Godete. ¿Y por qué? El Godete o los Godet son instrumentos que se utilizan mucho en la pintura. Aquí les anexo una imagen. Y a la hora que hacemos presión en la piel, que está llena de líquido, va a quedar marcada. Y pues tiene esta forma característica. Ahora, ¿cómo se llama cuando tenemos un edema generalizado en todo el cuerpo? Le vamos a llamar anasarca. ¿Y cómo se llama cuando hay mucho líquido, pero solo lo encontramos reunido, una colección de líquido en el abdomen? Esto se va a llamar ascitis. Y esto es más común para patologías hepáticas, pero no está de más recordarlo. Y poco a poco nos vamos adentrando al tema de los riñones, la patología renal. Vamos a encontrar dos síndromes que van a ser muy importantes en las patologías renales, que son el síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Recordemos que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Aquí vamos a ver que el síndrome nefrótico se compone de edema, hipoalbuminemia, proteinuria e hiperlipidemia. ¿Por qué va a haber proteinuria? Pues porque se está tirando proteínas por la orina y la albúmina va a estar baja en la sangre. Enfermedades en las que podemos encontrar el síndrome nefrótico están aquí en la parte del cuadro de abajo, que es la enfermedad por cambios mínimos, las glomerulonefritis membranosas, vasculitis o amiloidosis. Y bueno, por el otro lado tenemos el síndrome nefrítico, que se compone de hipertensión,
azotemia, oliguria, hematuria, que puede haber o no cilindros, y finalmente proteinuria de grado variable. Enfermedades en las que podemos encontrar el síndrome nefrítico son algunas glomerulonefritis, como lo es la post-estreptocóxica, también la que tiene que ver con el lupus eritematoso sistémico y la rápidamente progresiva. Recordemos que las glomerulonefritis pueden ser puramente nefróticas o nefríticas y en algunos casos pueden estar mixtas. Ahora vayamos a la fisiopatología del edema. Primero vamos a encontrar que hay un daño glomerular. Esto nos va a causar proteinuria, es decir, que se tiren proteínas por la orina. Va a haber una reducción de albúmina sérica, se reduce la albúmina en la sangre. Al haber reducción de la albúmina sérica, va a haber reducción de la presión oncótica, lo que va a afectar la ley de Starling. La ley de Starling, recordemos que tiene que ver con la presión hidrostática y la presión oncótica, que regula la osmolaridad. Entonces, al haber menos proteínas, pues va a haber una afectación en la presión oncótica, por lo tanto una afectación en la ley de Starling. Entonces, va a haber reducción de volumen plasmático porque se va a estar fugando todo ese líquido a un espacio donde no debería estar. Se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a haber, por lo tanto, un aumento de la absorción tubular de sodio y agua, que es lo que hace la aldosterona, ¿no? Retener sal y agua. Finalmente, vamos a encontrar un paciente pues, que va a estar con edema, probablemente con anasarca, y vamos a encontrar el signo del Godet. Entonces, aquí es donde hay que recordar también algo muy importante, que es el agua corporal. El agua corporal total es del 60% en hombres y del 50% en mujeres. El 66% del agua corporal total la vamos a encontrar en el espacio intracelular. El resto, que es el 33%, la vamos a encontrar en el espacio extracelular, fuera de las células. El espacio extracelular se divide en dos. ¿Y en qué se divide? Se preguntarán ustedes. Se divide en el espacio intersticial, que es el 75%, y el otro 25% en el volumen plasmático intravascular. Es decir, la sangre que está dentro pues, de todos estos cables, digámoslo así, por decirlo de una manera burda, este conjunto de arterias y venas que llevan la sangre y el oxígeno a todo el organismo. En esta imagen se ejemplifica muy bien lo de los tres espacios. El primer espacio, que es pues el intracelular, que es el que vemos mero abajo, el círculo de mero abajo, el líquido que está dentro de las células, que le da el tono a las células. Luego, de abajo hacia arriba, el segundo círculo nos ejemplifica el líquido intersticial, lo que está entre las células, que es donde vamos a encontrar que se fuga mucho líquido y nos forma el edema. Y finalmente el círculo de mero arriba, que nos ejemplifica de manera muy clara lo que es la sangre, el líquido intravascular, que es parte pues del líquido extracelular, ¿no? Así que bueno, sigamos con esta presentación. Y ahora abordemos el tema de filtración glomerular, algo vital para la formación de la orina. Los riñones reciben el 20% del gasto cardíaco. Del corazón a los riñones va el 20%. Es decir, reciben más de 1 litro por minuto. Esto se llama flujo sanguíneo renal, 1 litro por minuto. Ok, ahora, el flujo plasmático renal, es decir, al flujo sanguíneo le vamos a quitar la parte sólida de los solutos de las células y vamos a dejar el puro plasma. El flujo plasmático renal son 605 mililitros por minuto. Espero que esta parte se entienda muy bien. De ese litro por minuto, que es el flujo sanguíneo, 605 mililitros es el flujo plasmático. Ahora, de esos 605 mililitros, se van a filtrar 125 mililitros. Entonces, la tasa de filtrado glomerular es de 125 mililitros por minuto. Ahora ya entendimos la tasa de filtrado glomerular. Ahora hablemos de fracaso renal. Para poder definir fracaso renal necesitamos saber la tasa de filtrado glomerular. Ahora, también es importante definir si el fracaso renal es agudo o es crónico. ¿Cuándo es crónico? Cuando tenemos una tasa de filtrado glomerular menor de 60 por más de 3 meses.
Las causas de fracaso renal las podemos dividir en prerrenales, que ocupan el 60%, luego intrínsecas, que ocupan el 35%, y posrenales, que ocupan el 5%. Las causas prerrenales las podemos dividir a su vez en hipovolémicas, de sobrecarga, y por fármacos. Hipovolémicas, por ejemplo, sería una hemorragia, vómito, diarrea o diuréticos, el uso de diuréticos. Sobrecarga podríamos poner de ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva, una disfunción sistólica o una cirrosis hepática. Y fármacos, se sabe muy bien que los AINES, como el ketorolaco, pueden llevarnos a un fracaso renal agudo. Ahora, las causas intrínsecas pueden ser, por ejemplo, las glomerulonefritis, las pielonefritis, nefritis intersticiales o necrosis tubular aguda. Y finalmente las causas posrenales tendrán que ver con el tema de la urología, pues estamos hablando de obstrucciones urinarias, ya sea a nivel de los uréteres o alguna cosa relacionada con la uretra, etc. Bueno, como ya dijimos, la tasa de filtrado glomerular va a ser muy importante para definir el fracaso renal, sobre todo en fracaso renal crónico, patología renal crónica. Ahora, cuando un paciente tiene enfermedad renal crónica, probablemente va a necesitar en algún punto diálisis. Lo ideal es que se haga un trasplante renal, pero pues esto no es posible por la cantidad de gente que lo necesita. Hay listas de espera. Entonces se aplica la diálisis. Hay dos modalidades, que son la diálisis peritoneal, y la diálisis que se conoce como hemodiálisis. Y en esta otra imagen podemos ver la conformación de todo este aparato, que incluye los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Y bueno, aquí terminamos con este video, pero no con el tema, pues pueden seguir viendo el siguiente video, que habla sobre la exploración física a nuestro paciente en el tema de nefro, del riñón. Vamos a ver las principales maniobras para explorar el riñón, así que vayan a ver el siguiente video.